Buen día, mi nombre es Andrea Baena Díaz, soy de quinto semestre de la licenciatura en Economía y voy a presentar 3 ejercicios correspondientes a la renta diferencial 1, la renta diferencial 2 y la renta absoluta según Marx en su libro El Capital. Comenzaremos con el ejercicio de la renta diferencial 1. Según Marx, la renta diferencial surge de la diferencia entre la productividad del capital invertido en tierras de diferente fertilidad. Tomemos, por ejemplo, 4 clases de tierras: A, B, C y D. Supongamos que el precio de un cuarter de trigo es igual a 60 chelines. Como la renta es simple renta diferencial, este precio de 60 chelines por cuarter en la peor tierra equivaldrá al costo de producción, es decir, al capital más la ganancia media. Supongamos que esta tierra peor sea A y que rinda con una inversión de 50 chelines. Un cuarter es igual a 60 chelines. Quedará pues una ganancia de 10 chelines. Asignemos a B con la misma inversión 2 cuarters, igual a 120 chelines. Esto supondría una ganancia de 70 chelines, o sea, 60 chelines de ganancia extraordinaria. A C, con la misma inversión, 3 cuarters, 180 chelines, con una ganancia total de 130 chelines. Y una ganancia extraordinaria de 120 chelines. A D, 4 cuarters igual a 140 chelines, igual a 180 chelines de ganancia extraordinaria. Podemos ver que la renta diferencial 1 es la renta que se origina debido a la diferencia entre la productividad del capital invertido en tierras de primera calidad y la productividad del capital invertido en tierras de calidad inferior. Para la renta diferencial 2, según Marx, se refiere a la renta que se genera debido a la diferencia en la productividad de la tierra en diferentes parcelas. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que tenemos 3 parcelas de tierra, la A, la B y la C, que se utilizan para cultivar trigo, y cada parcela tiene una superficie de 100 hectáreas. La parcela A tiene una productividad de 100 quintales de trigo por hectárea, la B de 80 quintales de trigo por hectárea y la C de 60 quintales de trigo por hectárea. El precio de mercado del trigo es de 10 pesos por quintal. Y como la fórmula de la renta diferencial es precio por mercado por diferencia de productividad por superficie de parcela, tenemos que en la parcela A, al ser más productiva, no paga renta. En la parcela B, paga 20,000 por la diferencia que son 20 quintales, por 10 el precio de quintal, por 100 que son las hectáreas. Da un total de 20,000. En la parcela C tenemos una renta de 40,000, ya que la diferencia en productividad es de 40 por el 10 del precio de quintal por 100, que es la superficie en hectáreas, nos da el total de 40,000. Pasando al ejemplo de la renta absoluta, tenemos 2 sectores, el sector industria y el sector de agricultura. Tenemos su capital constante, su capital variable y su plusvalor con una tasa del 100% de plusvalor. Tenemos en la industria 80 de capital constante más 20 de capital variable más 20 de plusvalía con un valor de 120. En la agricultura tenemos 60 de capital constante, 40 de capital variable y 40 de plusvalía, dándonos un valor de 140. Tomamos la ganancia media, la tasa de ganancia media solo en la industria, ya que como la agricultura es un monopolio, no entra en la formación de tasa de ganancia media. Por lo que en el precio de producción nos da un 120 en ambas, con una
composición orgánica del capital menor en la agricultura. Como se vio en la teoría, tenemos 4 de composición orgánica de capital en la industria y 1.5 en la agricultura. Por lo tanto, la fórmula de la renta absoluta es valor menos precio de producción, o sea que 140 menos 120 nos da una renta absoluta de 20. Buen día, profesora. Soy Andrea Baena Díaz y voy a presentar la renta absoluta que está dentro de la unidad 6 de la renta capitalista de la tierra. Esta exposición está basada en la perspectiva de Marx que plasma en su libro El Capital. Por tanto, dando un poco de contexto histórico, durante el siglo XIX, la revolución industrial consolidó al capitalismo como el sistema económico dominante en Europa occidental. El desarrollo de la industria trajo consigo una creciente urbanización y un cambio en las relaciones económicas. La tierra, que había sido central en las economías precapitalistas, seguía siendo un recurso estratégico, pero su rol estaba cambiando. El sistema feudal estaba en retirada y con él las relaciones de producción tradicionales. Sin embargo, muchas estructuras feudales, especialmente relacionadas con la propiedad de la tierra, permanecían vigentes, sobre todo en la Europa continental, que esta es en la que nos centraremos. La tierra seguía siendo un símbolo de poder económico y político, particularmente en sociedades con grandes latifundios y aristocracias terratenientes. Al mismo tiempo, el auge de movimientos socialistas y obreros ponía en cuestión las bases del sistema capitalista y los privilegios de las clases propietarias, que es la crítica que hace Marx, que veremos más adelante. Para empezar, Marx decía que incluso los peores terrenos, si son propiedad privada, deben tener renta. Si no, no tendría sentido ser propietario de un terreno que no produzca renta. Tal como él lo cita, la renta absoluta es la renta que se paga por la utilización de la tierra en general, independientemente de su fertilidad o productividad. O sea que lo que cobra el propietario de la tierra partiendo del derecho de propiedad privada sobre la tierra es la renta absoluta. Lo explicaremos más adelante. Existen dos factores cruciales que, según Marx, darían lugar a la formación de la renta absoluta. El primero es la composición orgánica de capital. Tal como se ve en la fórmula, es la relación entre el capital constante y el capital variable. La base de la renta absoluta es la composición orgánica del capital, que es más baja en la agricultura que en la industria. Con la misma inversión de capital, en la agricultura se emplea mayor cantidad de fuerza de trabajo. En estas condiciones, siendo igual el grado de explotación de los obreros en todas las ramas de producción, en la agricultura se obtendrá más plusvalía que en la industria. Sin embargo, en la agricultura, el capital se enfrenta con el poder que deriva de la propiedad privada de la tierra, que impide su libre influencia y por lo tanto no permite que opere plenamente el impulso a la nivelación de la tasa de ganancia. La renta absoluta no se basa en la explotación del trabajo, sino en la monopolización de la tierra. La renta absoluta está vinculada al hecho de que los propietarios terratenientes tienen el poder de exigir una renta a los capitalistas agrícolas que alquilan la tierra, independientemente de la productividad de esta. Entonces, teniendo una definición más completa, la renta absoluta es parte de la plusvalía de que se apropian los terratenientes
gracias al monopolio de la propiedad privada sobre la tierra, que equivale a la diferencia entre el valor y el precio de producción del producto agrícola. Ahora veremos un ejemplo. Tenemos dos sectores, el sector industria y el sector agricultura. En la primera columna tenemos su capital constante y capital variable. En la industria es 90 capital constante y 10 capital variable. En la agricultura es 80 capital constante y 20 capital variable. Teniendo una tasa de plusvalor del 100%, tenemos que el plusvalor de la industria es de 10 y el plusvalor de la agricultura es de 20. Lo que nos da un valor, al sumar estas anteriores, de 110 en la industria y 120 en agricultura. En la siguiente columna tenemos la cuota media de ganancia, que tomamos la de la sociedad de la industria, ya que en la agricultura no participa en la formación de la cuota media de ganancia por ser un monopolio privado. Es por eso que nos da un precio de producción en ambas igual, de 110. Tenemos antes su composición orgánica de capital, que como vemos en la agricultura es menor, al ser 40, y en la industria tener un 90. Como vimos, la fórmula de renta absoluta es el valor menos el precio de producción, que es 120 menos 110, que nos da una renta absoluta de 10, que va a parar en manos del propietario de la tierra. Marx dice que hay una contradicción, ya que la renta absoluta refleja las contradicciones internas del capitalismo. Aunque el sistema tiende hacia la libre competencia y la eliminación de barreras, la propiedad privada de la tierra se convierte en un límite que impide el pleno desarrollo de las fuerzas productivas. Este análisis también expone tensiones entre diferentes clases, los capitalistas industriales, los capitalistas agrarios y los terratenientes. Muchas gracias por su atención y adjunto las fuentes que utilicé para la investigación. Muchas gracias.